Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Yajaira y les hablaré sobre las máquinas de CD. Las máquinas de CD pueden trabajar como motor o como generador sin tener que hacer ningún tipo de cambio en su construcción. En este caso solamente cambiaría la dirección del flujo de potencia. Un generador está basado en el principio de inducción electromagnética de Faraday, el cual nos dice que al hacer girar una espira en un campo magnético se produce una fuerza electromotriz. A continuación vamos a ver cuáles son las partes principales de un generador de CD. Son la carcasa, el devanado de campo o inductor, conmutador, escobillas, armadura o inducido, rodamientos, flecha, tapa frontal. Enseguida empezaremos hablando sobre lo que es el devanado de campo. El devanado de campo también se le conoce como inductor o estator y es el responsable de producir el campo magnético principal en la máquina. Armadura es la parte rotatoria de un generador de CD, también llamado rotor o inducido, montada en un eje que gira entre los polos de los devanados de campo. Escobillas. Estas son las que se encargan de transmitir el voltaje generado a las cargas. Están colocadas en los lados del conmutador. Estas están hechas de carbono y grafito. Conmutador. Junto con las escobillas son los responsables de hacer llegar la tensión generada a las cargas. Tipos de devanados. Existen dos tipos de devanados, el de campo y el de armadura. El de campo se compone generalmente de dos bobinas que irán conectadas según el tipo de excitación que se desee. El devanado de armadura tiene también dos tipos, el imbricado y el ondulado. El imbricado forma tantas trayectorias paralelas como el número de polos de campo que existe en el devanado de armadura ondulado. También se le conoce como devanado en serie, en virtud a que todas sus bobinas de armadura están en serie. Excitación separada o excitación independiente. Su flujo principal se obtiene de una fuente de potencia independiente del mismo generador. Conexión en derivación, paralelo o shunt. En este generador, el voltaje de las terminales es igual al que tiene el devanado de campo. Esto es, a que ambos devanados están conectados en paralelo. Cuando el generador se encuentra sin carga, la corriente del inducido es la misma que la corriente de campo. Conexión en serie de un generador CD. El devanado del inductor en un generador en serie se encuentra conectado en serie con el devanado del inducido y la fuente de excitación. Conexión compuesto acumulativo. Esta conexión es la combinación de la conexión en shunt y en serie, haciendo una mezcla en sus características. Propone y produce una tensión casi constante, sin importar que la máquina se opere en vacío o a plena carga. Conexión compuesto diferencial. En este generador se seguirán utilizando el devanado paralelo como el devanado serie. Lo único que va a cambiar es la polaridad de estas. Ahora van a ser opuestas. Esto va a provocar una diferencia en su fuerza magnetomotriz, restándose a la de la otra. Una de sus características es que a medida que aumenta la corriente de la armadura, también se eleva la caída de tensión en la armadura. Ahora hablaremos de los motores de corriente directa. Para esto utilizaremos una fuerza eléctrica para transformarla en energía mecánica. El motor se construye de la misma manera que un generador. Su principio se basa en la ley de Faraday, Lenz y Ampere. Este motor también cuenta con dos circuitos, que es el de campo y el del rotor. El voltaje suministrado a las escobillas que se transfiere al colector es lo que hace girar al rotor. Relación entre par y fuerza. Aunque son muy comunes los términos de par y fuerza electromagnéticos en las máquinas eléctricas, no son lo mismo y tampoco significan lo mismo, por lo que la relación entre la fuerza que actúa sobre un conductor y el par que se produce en este se muestran a continuación.
Una bobina de una sola espira montada sobre una estructura que le permite moverse conduce corriente en un campo magnético. El par también es conocido como momento de torsión y se define como la tendencia de una fuerza y su distancia radial al eje de rotación a provocar un giro. Relación entre par y velocidad. Esta relación está relacionada con el tipo de excitación de la máquina. Al igual que ocurrió con el generador, un motor de CD puede excitarse de diferentes formas. Por lo tanto, darán características propias de cada tipo de excitación, conforme a su velocidad y su par. Podemos ver en esta gráfica, existe un punto de equilibrio en el par producido por el motor es igual al par requerido por la carga para mantener una velocidad constante. Características operativas del motor. Existen 5 tipos de motores de CD en uso general: motor de excitación independiente, motor en derivación, motor de imán permanente, motor en serie y motor compuesto. Conexión de excitación en serie. El devanado de campo es conectado en serie con el devanado de la armadura, como se muestra en la siguiente figura. El calibre del alambre del devanado de campo serie es grande debido a que tiene que soportar la corriente demandada por la armadura. Al ser de calibre mayor, solo son necesarias unas cuantas vueltas. Excitación en derivación o paralelo. El devanado de campo es conectado en paralelo con el devanado de la armadura. Este tipo ofrece una buena relación de velocidad, siendo esta su principal característica. El devanado de campo puede ser de excitación independiente o conectarse a la misma fuente de voltaje que excita a la armadura. Excitación compuesta. Está conectada a la bobina de campo serie y el devanado de campo shunt con excitación independiente. El devanado serie provee al motor un buen par de arranque, mientras el devanado en derivación le permite una muy buena regulación de velocidad al flujo establecido por la bobina de campo shunt, constituyendo lo que conoce como motor compuesto acumulativo. Con el devanado de campo serie se produce un flujo que se opone al flujo de la bobina